La esterilización definitiva es un método anticonceptivo irreversible y permanente. Significa que después de su realización no habrá posibilidad de tener más descendencia. Se puede realizar por varias técnicas y es aplicable en hombres y en mujeres. Y en este vídeo vamos a hablar de las distintas técnicas de esterilización definitiva. En la mujer es uno de los métodos de planificación familiar más común, aproximadamente un 23,7%, y va después de la utilización de la píldora anticonceptiva. Hoy en día, su utilización en algunos lugares está disminuyendo debido a la aparición de anticonceptivos que son de acción prolongada, que son igualmente efectivos y más económicos que los métodos permanentes y que además tienen la ventaja de que son reversibles. Este vídeo está dirigido a profesionales de la salud. Si no lo eres, puedes consultar el vídeo correspondiente con un contenido más adecuado y comprensible en el área mujer. Os dejamos un enlace en la descripción. En las mujeres, los métodos de esterilización definitiva previenen el embarazo por técnicas que ocluyen o extraen las trompas de falopio, y en los hombres se trata de ocluir los conductos deferentes, es lo que llamamos vasectomía, impidiendo el paso de espermatozoides. Van a estar indicados en personas que están seguras de haber finalizado su deseo genésico y no desean utilizar otros métodos anticonceptivos reversibles. Y en las mujeres, los procedimientos de anticoncepción permanente van a variar según el momento, si es en cualquier momento en el posparto o un aborto, según la vía quirúrgica, puede ser por laparotomía, mini-laparotomía o laparoscopia, y según la técnica, ocluyendo las trompas o haciendo una salpingectomía. Súper importante en este tema el asesoramiento, ya que estamos hablando de un procedimiento irreversible. La única indicación es el deseo de la paciente de tener un método anticonceptivo permanente para la prevención del embarazo. Para que la paciente pueda tomar esta decisión es necesario que hayamos asesorado a la paciente de una manera exhaustiva sobre las alternativas, como otros anticonceptivos reversibles de acción prolongada, que son los LARC, o la vasectomía en el varón. Se debe asegurar que la paciente comprende que se va a producir una esterilidad permanente y que difícilmente será reversible, con un riesgo de arrepentimiento, que va a variar entre el 2 al 26%, con tasas de solicitud de reversión del 1 al 4%. Es importante también informar de que la reversión de este método a menudo no es factible, generalmente es costosa y no suele estar cubierta por el seguro médico. En caso de desear embarazo en el futuro, se podría lograr mediante FIP, que también va a ser muy costoso. Así que en las mujeres que están pensando en someterse a un proceso de esterilización definitiva debemos explicar los siguientes aspectos. Uno es la efectividad. En general, la tasa de fracaso acumulada durante 10 años es del 1 al 2%, es muy baja. Sin embargo, esta tasa de fracaso es comparable a la tasa de fracaso de la vasectomía o de la anticoncepción reversible de acción prolongada, de los LARC. Y esto es muy importante que la paciente lo sepa antes de tomar la decisión. Incluso se han informado tasas de 2-3% de fallo en el primer año tras el procedimiento. Parece que al principio la posibilidad de que falle es un poco mayor que según va pasando los años. Y como decíamos, debemos explicar la comparación con otros métodos. Los LARC ofrecen un método anticonceptivo altamente efectivo que no requiere dosificación frecuente. Se deben cambiar aproximadamente cada 5 o 10 años dependiendo del dispositivo y además pueden ofrecer beneficios no anticonceptivos, como en el caso de los que liberan gestágeno, que pueden reducir el flujo menstrual, mejoran la dismenorrea y además van a proteger el endometrio. El otro método con el que lo comparamos es la vasectomía, que es un proceso realizado para la esterilización permanente masculina, que se suele realizar de manera ambulatoria con posibilidades de morbilidad y mortalidad mucho más bajas que la esterilización definitiva femenina, que esta se hace mediante laparotomía o laparoscopia. La tasa de éxito de la vasectomía supera el 98%, aunque los estudios no son de muy larga duración, y es además el método más rentable de anticoncepción permanente dado su perfil de seguridad y eficacia. Por eso debería ser el método anticonceptivo permanente preferido por las personas que están en relación heterosexual. Sin embargo, lo que vemos es que está significativamente infrautilizada. Esta prueba requiere la voluntad de la pareja masculina para operarse y además asume que la mujer no tendrá ninguna otra pareja masculina. Otra desventaja es que, a diferencia de la esterilización femenina, no es un método anticonceptivo inmediato y hay que utilizar otro hasta que se confirme la zoospermia.
También hay que informar del riesgo de gestación ectópica. En los casos raros en los que falla el método, dentro de los pocos embarazos que ocurren con ligadura, aproximadamente 1 de cada 3 van a ser ectópicos, que es una posibilidad muy similar a las pacientes que tienen un DIU hormonal. En caso de salpingectomía bilateral sí que parece que el riesgo teóricamente debería ser 0, porque ya no hay ningún lugar en el que el embrión pueda anidar y producir el ectópico. Y además, otro aspecto importante es que debemos ofrecer un método anticonceptivo hasta el momento de la intervención, porque si la lista de espera es muy larga, existe el riesgo de que se produzca embarazo en este periodo. Además, tenemos que especificar que este método no protege contra las infecciones de transmisión sexual y de los riesgos quirúrgicos y anestésicos que se pueden experimentar. Dar una información completa es fundamental para disminuir las posibilidades de arrepentimiento. Parece que existe un mayor riesgo de arrepentimiento en mujeres jóvenes, menores de 30 años, y este riesgo va disminuyendo a medida que aumenta la edad. Parece también que hay mayor riesgo de arrepentimiento en la raza negra, aunque estos estudios tienen grandes factores de confusión. También hay arrepentimiento si está la paciente soltera en el momento del procedimiento y también depende del intervalo de tiempo tras el último parto. Hay menos arrepentimiento cuantos más años han pasado desde el último parto. Por eso, cuando se realiza en el posparto inmediato, hay más riesgo de que la paciente se arrepienta en el futuro. Un dato curioso es que la paridad no parece ser un factor de riesgo, incluidas las pacientes que son nulíparas, cuando se controla la edad. Hay algunos profesionales que no se sienten cómodos con respecto a la esterilización definitiva en pacientes nulíparas, aunque existe fuerte evidencia de que estas mujeres no se arrepienten más, siempre que lo hayamos ajustado por edad. Tal vez no sea apropiado negar la anticoncepción permanente o aconsejar a las pacientes nulíparas de manera diferente a las multíparas, teniendo este dato en cuenta. Cuando se realiza este procedimiento posaborto, tampoco parece estar asociado con un gran riesgo de arrepentimiento. Y se debe poner un especial cuidado en poblaciones vulnerables, mujeres con enfermedades o discapacidades mentales. Debemos recordar el principio médico de no hacer daño y ser conscientes tanto del potencial de coerción de pacientes vulnerables como de la inadecuación, de la denegación de este procedimiento debido a estas discapacidades. Es importante informar a la paciente, informar a la familia, comprender el contexto de estas pacientes y hay que poner especial atención en estas poblaciones vulnerables. Existen algunos posibles efectos no anticonceptivos de la esterilización definitiva en la mujer. Uno de ellos es la prevención del cáncer de ovario. Se ha propuesto la doble salpingectomía en vez de la ligadura tubárica como estrategia para reducir el riesgo de cáncer de ovario, de trompas y peritoneal. Esto es debido a la creciente evidencia de que algunos cánceres de ovario son tumores malignos primarios en las trompas de falopio. Por eso, las mujeres que desean ligadura se propone extirpar profilácticamente las trompas en vez de ligarlas. Y también hay algunos estudios que hablan de una posible disminución del cáncer de endometrio. Parece que la ligadura de trompas se asocia con menores posibilidades, pero con grandes factores de confusión. Sí se ve que la tendencia es que se suelen diagnosticar estos cánceres de endometrio en estadios más precoces, así que tal vez la ligadura esté impidiendo el paso de células endometriales cancerosas a la cavidad peritoneal. Y luego hay otros estudios que sugieren un aumento de cosas mucho menos frecuentes, como del síndrome de esterilización tubárica posterior a la ablación o mayor posibilidad de asociación a histerectomía posterior sin que exista una asociación fuerte. Sabemos que existe poca o ninguna asociación entre la esterilización permanente y la función menstrual, la reserva ovárica, la función sexual o el cáncer de mama. O sea que estos factores no se ven en principio afectados por la esterilización permanente. ¿En qué momento hacemos la esterilización definitiva? Podemos hacerla de intervalo, posparto o posaborto, y esto va a modificar el abordaje, que puede ser por laparoscopia, laparotomía, mini laparotomía, y esto va a depender de cada paciente. La anticoncepción de intervalo se considera en cualquier momento que no sea posparto y suele ser por laparoscopia, incluyendo la colocación de clips, de anillos, electrocirugía o salpingectomía. La mini laparotomía se suele hacer en países con recursos limitados. En algunos entornos, la histerectomía se ha utilizado como un método de anticoncepción permanente, pero esto solo se debe hacer si la anticoncepción permanente es un beneficio secundario de la histerectomía por alguna patología ginecológica previa, pero no como método anticonceptivo primario. Así que la esterilización definitiva no es una indicación suficiente para hacer una histerectomía por su mayor riesgo y coste. La esterilización
posparto es la que se hace inmediatamente tras el parto y existen pequeñas diferencias estadísticas en eficacia y seguridad con respecto a la esterilización de intervalo, pero no se consideran clínicamente relevantes, o sea que no parece tener ningún impacto real en la efectividad posterior de la técnica. Más de la mitad de la esterilización posparto suelen realizarse mediante laparotomía y es en el momento de la cesárea, suponiendo una anticoncepción definitiva inmediata. Y en algunos centros se hace con mini laparotomía antes del alta de la paciente cuando el parto ha sido vía vaginal. Un dato muy curioso es que aproximadamente el 50-60% de las solicitudes de anticoncepción permanente posparto no se cumplen, lo que resulta en una tasa de embarazo del 47% en el siguiente año. En muchos casos esto va a suponer un aumento de morbilidad para la madre y para el feto. Las pacientes por eso deben ser informados de los procedimientos en las consultas prenatales, no solo en el momento del parto, y además deben reafirmar la decisión antes de operar considerando las condiciones obstétricas y neonatales. Ya que hay casos en los que si existe gran riesgo neonatal, tal vez la esterilización definitiva en ese posparto no sea lo más adecuado. La esterilización poslegrado o posaborto se suele realizar tras la evacuación uterina y se suele realizar por laparoscopia, siendo un método seguro y eficaz. Sin embargo, como los legrados se suelen realizar en un ámbito ambulatorio, en estos casos va a ser más frecuente la utilización de otros métodos. Respecto al abordaje y las técnicas para la anticoncepción permanente, la mayoría van a prevenir el embarazo porque van a interrumpir la permeabilidad de las trompas de falopio en la mujer. En pacientes con antecedente de cirugía pélvica previa, endometriosis o anomalías uterinas, la cirugía puede ser bastante más difícil. En cuanto a la vía laparoscópica, existen varias técnicas de oclusión o escisión tubárica. La ligadura de trompas bilateral se va a hacer mediante la desecación electroquirúrgica o mediante métodos mecánicos como la colocación de una banda de silicona o de un clip de titanio, y estos métodos se van a aplicar en la porción ísmica media de la trompa y se evita el istmo proximal para reducir el riesgo teórico de formación de fístulas hasta la cavidad peritoneal. Las intervenciones sobre las porciones más distales se asocian a mayor riesgo de lesión de estructuras adyacentes o fracaso, por eso recomendamos la porción ísmica media. Nosotros vamos a utilizar más frecuentemente la desecación electroquirúrgica, que es reutilizable y además parece que se asocia con menor dolor en comparación con las bandas de silicona. Se debe fulgurar un segmento de al menos 3 centímetros. Se ha descrito una técnica en la que se debe cauterizar mínimo 3 segmentos contiguos en la trompa y se prefiere la energía bipolar para disminuir el riesgo de lesión térmica de los órganos adyacentes. Si fulguramos estos 3 centímetros, parece que las posibilidades de repermeabilización espontánea son bastante escasas y también parece que asocia menos riesgo de gestación ectópica. La intención del procedimiento siempre debe ser ocluir las trompas de manera permanente. Mediante la laparoscopia, el otro método que tenemos es la salpinguectomía parcial o completa. Por lo que hablábamos antes, existe un creciente interés en la salpinguectomía completa por la posible reducción del riesgo de un cáncer de ovario. Nosotros la ofrecemos rutinariamente en los pacientes que solicitan anticoncepción permanente, asesorando los posibles beneficios y riesgos. Teóricamente, la extirpación completa además aumenta la efectividad y reduce el riesgo de necesitar una cirugía posterior por embarazo ectópico o hidrosalpinx. En ausencia de factores de riesgo, disminuye la morbilidad futura con un aumento mínimo o insignificante del riesgo de complicaciones quirúrgicas. El abordaje por mini laparotomía se suele realizar en lugares con recursos limitados. En ocasiones incluso se puede hacer con anestesia local, con una incisión entre 3 y 5 centímetros suprapúbica para acceder a las trompas y realizar una salpingectomía parcial o completa. La laparotomía la vamos a utilizar cuando se aprovecha esta realización de laparotomía por otra causa, en mujeres que además desean una esterilización. Suele ser sobre todo en pacientes que se someten a una cesárea. Con respecto a la vía histeroscópica, antes existían unos dispositivos como el Essure o el Adiana que lo que pretendían era generar una anticoncepción permanente, disminuyendo las complicaciones intraoperatorias de la laparoscopia o la laparotomía, con la colocación de estos dispositivos en las trompas vía histeroscópica. Sin embargo, a partir del 2019 se han retirado ambos dispositivos por las complicaciones que asociaron a su utilización, así que la vía histeroscópica actualmente no está disponible. Y la otra manera de esterilización definitiva es la vasectomía, que es el método de esterilización definitiva en el hombre, en el varón, con una utilización
erección disminuida en los últimos años. Solo el 1,3% de los hombres de 35 a 44 años la utiliza. Se va a realizar mediante unas incisiones bilaterales en el escroto, se secciona cada conducto deferente, se suele hacer con anestésico local y evita las complicaciones operatorias y asociadas a la anestesia de los procedimientos que se tienen que realizar en las mujeres mediante la laparotomía o laparoscopia. ¿Y por qué falla la esterilización definitiva? ¿Por qué puede fallar? Bueno, una de las razones es que se haya producido un embarazo en fase lútea, o sea, que el embarazo ya existiera en el momento de la intervención. El otro es que se haya realizado una oclusión incompleta o incorrectamente resecada. Se debe tratar de identificar siempre el extremo fimbriado de la trompa y realizar un examen anatomopatológico de las trompas en caso de salpingectomía para estar seguros de que la hemos quitado por completo. El otro es una oclusión incompleta por un dispositivo defectuoso o un posicionamiento inadecuado. Aquí nos puede ayudar mejorar la visualización con 2 puertos de acceso en la laparoscopia en vez de 1. Y el otro es la formación de fístulas tuboperitoneales y recanalización espontánea. Esto es muy raro, pero puede ocurrir y por eso se va a recomendar dejar un muñón tubárico proximal de al menos 1 o 2 centímetros. Nada más, hasta aquí los métodos de esterilización definitiva. Espero que os haya ayudado a entender un poco mejor cuáles son los métodos y cómo poder informar correctamente a nuestros pacientes y nos vemos en los siguientes vídeos. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.